¿Retado con tu adultez? Abre tu mente. Esto es Adulto con Botas. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Adulto con Botas. Hoy hablaremos de uno de los temas que más se discuten al comenzar el año, los propósitos. Así es, cuando empieza un nuevo año, pues uno empieza a ver como sugerencias para definir los propósitos. Se menciona que hay que escribirlos o inclusive nos invitan a hacer rituales para ponerles mejor energía. En definitiva, los propósitos son algo que se supone deberíamos estar haciendo y tener súper claro. Así que hemos decidido conversar hoy sobre ese supuesto. Ya hice mis propósitos. ¿Y ahora qué? Susi, ¿qué opinas tú de los propósitos? ¿Es algo que haces cada año nuevo o realmente no es algo que acostumbras a hacer? Sí, yo sí los hago. Que los cumpla o no los cumpla es otra cosa, pero digamos que para mí es más un tema de organización mental. Como que para mí es importante decidir lo que yo quiero o espero para ese año porque me ayuda a tener como una perspectiva general de las cosas que tengo que cambiar o mejorar en este año pues para poder lograrlos. Claro, es como un tema más de prioridades. En mi caso yo también, pues yo los hago y por lo mismo me encanta que hablemos de este tema hoy porque a veces me pregunto, por ejemplo, ¿qué es y qué no es un propósito? O sea, yo los hago muy a mi manera, pero realmente nunca me he guiado en una conversación diciendo, ok, sí, esto sí tiene sentido. Yo trato de hacerlos de la mejor forma posible, que sean algo que yo pueda medir, que sea pues algo cumplible, entre comillas, pero no sé realmente qué es y qué no es. Yo creo muy que en esas circunstancias lo mejor es salir de dudas pues con expertos. Por eso, hoy quiero darle la bienvenida a Camila Fernández, la creadora de Coaching Consciente. Camila, bienvenida a Adulto con Botas. Y para iniciar esta conversación de hoy, pues cuéntanos un poco acerca de ti para que la audiencia te conozca. Hola a todos, gracias May y Susi por esta invitación. Les cuento un poco de mí, soy Camila, tengo 33 años. La verdad es que soy una apasionada por todo lo que tiene que ver con la forma como las personas actuamos, pensamos, sentimos y busco a través de coaching consciente entregar herramientas y hacer acompañamientos que nos permitan vivir desde un espacio más consciente y ser realmente los creadores y los protagonistas de nuestra vida. Pues qué gusto, Cami, que podamos compartir este espacio contigo y poder hablar de este tema de los propósitos. Pero comencemos por entender un poco pues, ese concepto. Bueno, les cuento un poco que se dice pues que esta es una tradición que tiene miles de años, que inclusive surgió en Babilonia, donde lo que se hacía era celebrar el año nuevo con un festival. Entonces, lo que hacía la gente era hacer unas promesas, en ese momento unas promesas a los dioses, con la esperanza de recibir pues como bendiciones en el año siguiente. Ahora, esto ha sido una tradición que se ha conservado a través de los años y de alguna forma ha ido teniendo, por supuesto, unas transformaciones y hoy lo que mantenemos o lo que conservamos es esa tradición de hacer unas resoluciones o unos propósitos cuando finalizamos el año o estamos por comenzar el año nuevo. Bueno, yo creo también, Cami, que pues así como uno tiene que tener claro el qué es un propósito, pues creo que nos ayudaría mucho también saber qué no es un propósito. Cuéntanos un poquito esos no propósitos. Bueno, entonces, cuando hablamos de propósitos, digamos que existen una serie de recomendaciones o tips para poder garantizar que esos propósitos realmente queden bien definidos. Ahorita Mai incluso nos empezaba a dar eh, alguna introducción a eso, por ejemplo, que fuera algo específico, que se pudiera medir. Y hay un elemento muy importante que la verdad recomiendo muchísimo y es el tema de no simplemente tener como en nuestra mente esos propósitos, sino verdaderamente invertir el tiempo en sentarnos, escribirlos e incluso hay algo que tiene muchísimo impacto, que lo podemos retomar más adelante, y es el valor y el impacto de construir
un mapa de sueños. Vale, pero entonces antes de continuar con eso que dices de mapa de sueños, que yo creería ya es como un segundo momento de los propósitos, hablemos de ejemplos. Me gustaría presentar un ejemplo a ver si podemos entender mejor como este tema de qué es y qué no es un propósito. Vamos a suponer que Susi y yo tenemos cada uno un propósito para año nuevo, ¿cierto? Sí, digamos, por ejemplo, que mi propósito de este año es terminar mi maestría. Ok, el mío sería conseguir novio. Hablemos un poco de analizar, analicemos ambos propósitos, ¿cierto? Porque están construidos pues de manera similar, ¿cierto? Ambos tienen verbo en infinitivo, por ejemplo, pero pues están bien construidos, sí o no. Empecemos por esa construcción, o mejor, deconstrucción de esto que acabamos de mencionar. Susi, terminar mi maestría, Mai, conseguir novio. Listo, entonces acá les propongo algo y es compartirles cuáles son esos tips o esas recomendaciones para definir de la mejor forma los propósitos. Ahora, muy importante, aquí no hay fórmulas mágicas, no hay verdades absolutas. Estas, por supuesto, son mis recomendaciones que nos pueden ayudar a ser mucho más específicos en esa definición. Entonces, el primero es, debemos siempre escribir nuestros propósitos en lenguaje positivo. Entonces, para el ejemplo de Mai, ella nos está diciendo conseguir novio. Eso es un propósito definido en positivo. Diferente sería que ella nos estuviera diciendo, no quiero continuar sola sin pareja. Ella está especificando lo que efectivamente quiere lograr o conseguir. Ya vamos a seguir hablando más de tu propósito puntualmente en las otras recomendaciones, pero este primer tip, ambos propósitos que me mencionan lo están cumpliendo. El segundo debe ser algo que dependa de mí, es decir, que sea yo la persona que puedo tomar acciones para alcanzar ese propósito. Entonces, ahí a las dos me gustaría preguntarles si, escuchando esta recomendación, continúan considerando que el propósito que tienen escrito es o no un propósito bien definido. Ah, no, el mío sí. Sí, el mío no, o sea, el mío lo echamos a perder porque pues no es como que yo sí cree el novio y lo saque y ok, ese es mi novio, ¿cierto? Es algo que se tiene que dar más orgánicamente y que depende de alguien más. Alguien que me quiera. Bueno, Mai, pero aquí hay algo importante en el tema de las relaciones, porque lo que estás mencionando es algo muy común. Encontrar el hombre de mi vida, conocer la mujer de mis sueños, bueno, eso es algo que uno escucha con muchísima frecuencia. Aquí yo les haría más bien unas invitaciones. Por ejemplo, ¿tienes claro cuáles son los valores? Cuando hablo de valores es aquello que es realmente importante para ti al momento de elegir a un hombre como pareja y qué es lo que buscas en una relación de pareja. Eso es algo que tienes claro. No. Yo pensé que te iba a decir que sí. Mentiras, pues hay unos no negociables, pero tampoco es que tenga la carta astral de la persona que me imagino. O sea. Pero entiendo el punto, o sea, al final es más un tema de, no es conseguir novio, porque lo hago muy general, pero es como conseguir esa persona que me respete, por ejemplo, o bueno, conseguir no, porque ese verbo es muy, volvemos al punto anterior, ¿cierto? No depende de mí. Aquí esta también es una invitación muy personal que les hago, pero cuando hablamos de las relaciones de pareja, imaginémonos que queremos hacer un viaje. Si yo llego a un aeropuerto y le digo a la persona que me atiende en el counter, ok, yo quiero hacer un viaje y me pregunta dónde vas, y yo le digo, oh, no sé, pues ella básicamente no va a saber qué tiquete venderme o pues me vendrá cualquiera y cualquiera me servirá. De alguna forma, lo mismo ocurre cuando hablamos de las relaciones de pareja. Es muy importante que nosotros dediquemos el espacio a entender qué es lo que buscamos en un hombre o en una mujer y qué es lo que valoramos de una relación de pareja.
de forma que cuando Dios, el universo, la vida, eso dependerá de, pues, de las creencias que tenga cada uno, me den la posibilidad de conocer a alguien, pues yo pueda tener muy claro si ese alguien pasa el filtro para simplemente ser mi amigo o realmente pasa el filtro para comenzar a construir, a conocernos más y poder mirar la posibilidad de tener una relación de pareja. En este tipo de propósito, yo lo que más recomendaría es qué es verdaderamente lo que quieres, y eso también es importante escribirlo. Y mucho más adicional a eso, el otro tip o la recomendación que les doy es ser muy claros en afirmar y afirmarse a ustedes mismos y mismas que están abiertos a todo lo que signifique abundancia en términos de relaciones, ¿cierto? Entonces, estoy abierta a recibir la posibilidad de conocer nuevas personas. Y reitero, esto puedo decírselo, estoy abierta a Dios, al universo, depende de lo que yo crea, porque otro tema importante es, si verdaderamente quiero abrirme a tener una relación, pues claro, no puedo mantenerme en mi casa completamente encerrada, sin tener diálogo con nadie, o no sé, si salgo a un lugar, a un café, estoy en un aeropuerto y alguien medianamente se me acerca, quiere conversar, pues si yo estoy completamente ensimismado, sin querer tener ningún tipo de contacto con nadie nuevo, pues realmente eso va a dificultar un poco tener la posibilidad de comenzar una relación de pareja. Claro, entonces ahí yo podría darle un giro a ese propósito de conseguir novio, llevarlo más a expandir mi círculo social, que ahí sí tendría un giro, pues que en donde yo soy quien toma esas acciones, ¿cierto? Quien decide ir a la fiesta o ir al asado o, no sé, entrar a clases de yoga o entrar a clases de algún instrumento o de baile que me lleven a conocer más personas y que ya incremente esa probabilidad pues de encontrar a esa persona que digamos sería para una relación o sí, podría ser mi novio o un prospecto. Bueno, claro, teniendo en cuenta lo que mencionas, qué quiero yo, qué son esos negociables, como esa ruta para pues que no sea como que qué etiquete me venden, lo que mencionabas. Así es, y aquí, Mari, mencionaste como un montón de elementos cuando decías lo de abrirme a las posibilidades, y dijiste en simultáneo un montón de actividades, entonces entrar a clases, ir a tales partes, ahí llega pues como otra recomendación, otro tip para definir los propósitos, y es describirlos con muchísima claridad, ¿cierto? Porque una de las razones por las que muchas veces esos propósitos no se logran es que ni siquiera nosotros mismos los tenemos claros, ¿cierto? Entonces, voy a ampliar mi círculo social, ¿cierto? Eso podría tener muchísimas alternativas, y eso no significa tampoco no permitirnos en la medida en que el año corra nuevas posibilidades, porque eso no está en mi lista de propósitos, por supuesto no, pero sí de alguna forma, si yo estoy buscando eso para mi vida, ¿por dónde quisiera comenzar? Entonces, me gustaría a través de clases de yoga, porque de alguna manera las personas que van allá tenemos determinado estilo de vida, me gustaría compartirlo con una persona que comparta ese hobby conmigo, y empezar a darle muchísima claridad a esa definición de esos propósitos. Y para poderlos definir claramente, pues les dejo una serie de preguntas que es importante responder a la hora de hacer esa definición. Entonces, por ejemplo, ¿qué es eso que yo quiero lograr? ¿A dónde quiero llegar? ¿Qué me gustaría cambiar en mi vida en caso de que no sea algo nuevo, sino que sea un cambio de algo que yo ya tengo? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Dónde lo voy a hacer? Hay unos elementos muy importantes en el tema de la definición de propósitos, porque no es solamente las acciones que yo tengo que ejecutar. También tengo que ser muy consciente de cuáles son las creencias y las formas de pensar que tengo. Porque muchas veces, y esto lo veo mucho en los procesos de acompañamiento que hago, las personas, no sé, algo que ocurre con mucha frecuencia, es que quiero un trabajo, quiero conseguir un nuevo trabajo porque estoy desempleado o porque quiero cambiar de empleo, ¿cierto?
y de pronto está incluso muy bien definido el trabajo que efectivamente quiero conseguir. Pero la persona internamente lo que cree es que no lo va a conseguir porque pasa mucho, o porque estoy muy joven, o porque ya tengo muchos años, o incluso porque soy mujer y eso que quiero es más un cargo de hombres. Pues no, lo estoy diciendo es lo que la misma persona cree. Entonces, claro, si de entrada yo estoy escribiendo algo que quiero lograr, pero mis propias creencias y mi programación mental están diseñadas para no lograrlo, eso es lo que se conoce como las profecías autocumplidas. Entonces, es incluso, a veces suena hasta divertido, pero la gente me dice, claro, Camila, es que yo fui a la entrevista y justo me dijeron que no, porque es que soy muy joven. Es que si ves, yo te dije, pues claro, porque de alguna manera vibramos en ese nivel y son nuestras propias profecías las que se terminan cumpliendo, pero porque de alguna forma yo estoy vibrando en ese nivel. Ahora, eso tampoco significa todo lo que yo quiera mágicamente va a ocurrir. Tienen que ser pues como un conjunto de circunstancias, pero si de entrada yo estoy escribiendo una cosa que yo pienso firmemente y creo firmemente que no voy a lograr, pues ahí estamos empezando mal este proceso. Creo, Cami, que un ejemplo de pronto muy común de eso es cuando uno va a empezar una dieta. Pues yo soy de las que siempre dice, sí, voy a empezar la dieta, pero pucha, yo ya sé que me va a dar súper duro, no soy capaz. Y pues al final, obviamente eso pasa, la dieta nunca sucede. Y pues creo que pasa con cosas tan sencillas como eso, hasta con cosas tan grandes como lo que mencionas de conseguir un trabajo o de iniciar un nuevo proyecto. Susi, así es, totalmente de acuerdo. Por eso la invitación es a que sean muy conscientes en el momento de sentarse a escribir qué están pensando, qué intención le están poniendo a eso que están escribiendo, qué valores los están inspirando. Eso también es muy importante porque entonces mencionaste, Susi, el tema de la dieta. Ok, ¿qué me lleva a hacer una dieta? ¿Lo estoy haciendo por mi salud, por sentirme mejor? ¿O lo estoy haciendo por cumplir con un modelo social que me exige tener unos kilos de menos? ¿O por cuál es la razón por la que estoy escribiendo este propósito? ¿Qué me está inspirando a escribir este propósito? Y ojalá en lo posible sean propósitos que estén alineados con mis valores, con lo que realmente es importante para mí, no con lo que las otras personas van a pensar de mí o esperan de mí, porque somos muy dados a eso, ¿cierto? Entonces, hay temas que se ponen de moda o los hago es porque ese es el prototipo social que tengo que cumplir. Entonces, claro, no existe una motivación interna que me haga levantarme todas las mañanas y decir, voy a continuar mi dieta, pues porque realmente si no me están viendo en ese momento y yo lo estoy haciendo es para que me vean y más para cumplirle a otros, pues eso no va a tener como tanta relevancia y tanto significado para mí. Muy importante también analizar, y esto no significa tener una mentalidad negativa, un pensamiento negativo, pero sí es tener un panorama completo. ¿Cuáles son esos obstáculos que eventualmente se podrían presentar para cumplir mi propósito? ¿Y qué recursos internos tengo yo o qué herramientas puedo utilizar para superar esos obstáculos? Ahora, también uno eventualmente puede evaluar, ¿y qué sucedería si no lo alcanzo a cumplir este año? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué otras alternativas tengo? ¿Cierto? Eso, todas estas preguntas son válidas. Reitero, pensar en la opción de no cumplirlo no significa que esté diciendo no lo voy a cumplir. Simplemente estoy contemplando todo el panorama para evaluar como la recursividad, qué otras opciones y alternativas tengo. Otros elementos importantes, en la medida en que los estoy escribiendo, pensar que esos propósitos ya están logrados en tiempo presente. Entonces, conectarme con la emoción y con la imagen como si ya estuviera logrado ese propósito. Es decir, cómo me voy a sentir, cómo me voy a ver, qué voy a estar escuchando cuando logre ese propósito. Y por supuesto, tengo que definir con mucha claridad cómo lo voy a lograr. Y ahí es fundamental acciones concretas
paso a paso de eso que debo ejecutar para poder lograr ese propósito, que eso es fundamental. Recuerden, importante, siempre cuando vamos a escribir los propósitos también, dos cosas adicionales: que sea algo que me potencie, que me lleve a un estado mejor del que estoy, y que sea algo que en algún momento escuché en programación neurolingüística, que sea ecológico, es decir, que sea un propósito bueno conmigo mismo y con las demás personas. Súper, Cami. Entonces, hagamos la lista de esos tips para que nos queden súper claros. El primero, que sea en lenguaje positivo. Segundo, pues que sean acciones que yo pueda tomar, que yo pueda alcanzar, que dependan de mí. Tercero, describirlos con absoluta claridad, que creo que ese es uno de los más retantes. Cuarto, pues que me potencien, que me lleven a un estado mejor al actual. Y el último es pues que sean buenos tanto conmigo como con el mundo, ¿cierto? Con los demás. Así es. Bueno, y entonces una vez yo ya los tengo definidos correctamente, basándonos pues en lo que nos dijiste, que Maya acaba de resumir, viene la parte que a mi modo de pensar pues es la más difícil, y es cómo los cumplo. Sí, porque uno podría poner ahí, no sé, correr una maratón, pero si uno nunca ha corrido, si ni siquiera tienes, por ejemplo, el calzado para hacerlo, pues probablemente no lo logres si no planeas ese entrenamiento y ese proceso. Además, May, porque cuando uno define un propósito, pues idealmente lo hace como con toda la intención de cumplirlo. Entonces, Cami, lo que yo quiero preguntarte es, ¿cómo podremos lograr lo que hemos escrito? O sea, ¿qué nos recomiendas tú? Pues bueno, ya hice mis propósitos, están súper bien hechos, de acuerdo a los tips, pero ahora, ¿qué? ¿Qué sigue? Susi, ahí mencionaste, y May también, algo clave, y es cuando empiezo a escribir el cómo lo voy a lograr. En esas acciones concretas me puedo encontrar con que hay una acción puntual que es tan grande que se convierte incluso en un propósito como tal. Es decir, cuando empiezo a evaluar, ¿se acuerdan que hablábamos de qué tengo, qué me falta, cierto? Y del cómo. Entonces empiezo a escribir y me encuentro como que una acción implica tanto todavía, que entonces esa acción pequeña dentro de ese propósito realmente me doy cuenta que debe ser el propósito. Entonces, eso es lo uno. Y lo otro, cuidado cuando escribimos, escribir cosas que sean absolutamente inalcanzables. Entonces, May, en el ejemplo que pusiste, es muy importante. Si yo no corro ni siquiera 5 minutos al día y prácticamente mientras me paro de la cama y voy a la cocina, siento que me va a dar un paro cardíaco, pues no puedo poner correr una maratón en 6 meses, ¿cierto? Deben empezar a hacer paso a paso para que incluso mentalmente nos sintamos cada vez más motivados. Entonces, no sé, probablemente esa persona lo primero que tiene que hacer es comprar unos zapatos para correr y empezar a correr 10 minutos diarios. Sí. Y la maratón se convertirá en un propósito o para un año siguiente o quizá en un propósito de largo plazo. Y la otra invitación, Susi, para lo que me decías de cómo lograrlos, cómo cumplirlos, también es muy importante mantenerlos presentes. Por eso les decía que es importante escribirlos. ¿Cuántos al momento de cerrar un año decimos, cuáles eran mis propósitos para este año? Ni siquiera los tenemos claros. ¿Cómo voy a lograr algo que ni siquiera tengo claro? Entonces ahí existe algo que es un proceso de manifestación, donde lo que podemos hacer es tomar cada propósito y asociarle un símbolo, una imagen. Esa imagen la pueden dibujar o la pueden tomar de una revista. Conectarnos con esa emoción que vamos a sentir en el momento de cumplirlo. Agradecer el propósito como si ya estuviera cumplido hoy. Agradecer el propósito como si ya estuviera cumplido hoy. Y esas imágenes, esos símbolos, ubicarlos en un tablero físico, que es lo que comúnmente llamamos un mapa de sueños, y ponerlos en un lugar visible, donde obviamente en el mapa no va a quedar la descripción específica de cada uno, va a quedar como el titular y la imagen, pero yo ya
dediqué el tiempo suficiente para escribirlos de forma detallada y los voy a poder ver permanentemente. Ojo, tampoco se nos puede convertir en una obsesión. Es fundamental disfrutar el proceso, el día a día, vivir, darnos la oportunidad también de equivocarnos, porque eso hace parte de la vida, pero sí, cada determinados, puede ser incluso trimestralmente, chequearlos, ver cómo voy, qué me falta, si quizás hay uno que debo replantear o hay uno que ya cumplí y puedo agregar otro, para que poco a poco esos propósitos no se queden en el papel, sino que se hagan realidad. Uy, Cami, bueno, todo lo que mencionas, yo creo que tengo mucho trabajo por hacer, porque hasta ahora yo pensé que solo escribiéndolos en estas guías que nos comparten, que de hecho también generaste una para uno escribirlos, era suficiente. Pero bueno, es también un tema de manifestarlos, bastante interesante. Cami, y una pregunta que, pues, la verdad tengo que hacerla y es, ¿por qué crees que es tan común fallar en cumplir los propósitos? ¿Cuál crees que es una de las principales fallas de nosotros como adultos con respecto a esto? Y pues para hablar de un ejemplo común está el tema de perder peso, ¿cierto? Es uno de los más frustrados, como también ir al gimnasio, todas las cancelaciones de gimnasio que se dan en febrero, por ejemplo. Totalmente cierto, Mai. Esto es una opinión muy personal, pero por un lado siento que los seres humanos de alguna forma pensamos que cuando pasamos de diciembre a enero es como si mágicamente ocurrieran cosas en nuestra vida. Y la verdad es que es muy importante soñar, pero cuando soñamos también tenemos que tener muy presente dónde estamos, dónde queremos llegar y cuál es el tamaño de los pasos que tenemos que dar para poder llegar. Entonces, ¿qué ocurre, por ejemplo, con el gimnasio? No sé, que estamos en diciembre, hemos hecho ejercicio 2 veces en todo el año y cuando empieza enero, nuestro propósito es hacer 2 horas de ejercicio todos los días para perder 10 kilos, ¿cierto? El organismo mágicamente no va a pasar de haber hecho ejercicio 2 veces en 365 días a adquirir un hábito y una disciplina de hacer 2 horas diariamente, ¿cierto? Entonces, la invitación siempre es que sean cosas verdaderamente realizables. Tampoco pues vamos a decir, bueno, entonces hago 1 minuto cada mes, pues porque eso ni siquiera genera un reto. De alguna forma tenemos que buscar un balance y un equilibrio que, como les mencionaba al principio, también debe ser ecológico con nosotros. Un cuerpo que no está acostumbrado a hacer ejercicio, imagínense el nivel de saturación que va a tener si no hace un proceso de acondicionamiento físico. O una persona que trae una dieta completamente poco saludable, come muchísimas veces al día, en cantidades excesivas, y de un momento a otro, sin siquiera tener un acompañamiento, suspende la alimentación o pretende ayunar inmediatamente. Es decir, tenemos que ir paso a paso. Entonces, al momento de definir esos propósitos, también seamos muy conscientes y permitámonos vivir el proceso. No necesitamos bajar los 10 kilos inmediatamente, ¿cierto? Seamos muy conscientes. Si llevo 4 o 5 años con un sobrepeso, pues ¿cuál es el afán de tenerlo que bajar en los 2 primeros meses del año? Me voy a sentir tan agotada y tan mal físicamente, pues que voy a terminar dejándolo y voy a volver a mis viejos hábitos. Entonces, es mejor un proceso que sea paso a paso, que no sea tan de la inmediatez, pero que me permita en el tiempo ir transformando mis hábitos y llevándome a un estado o potenciándome como lo hablábamos ahorita. Claro, de hecho, pues yo tengo aquí una lista de propósitos que son comunes, que por todo lo que ya mencionamos, pues no se cumplen. Entonces son perder peso, ir al gimnasio, alimentarse mejor, leer más libros, gastar menos dinero en lo que no se necesita, ahorrar más. Entonces, mis queridos adultos que nos están escuchando, si alguno de estos propósitos fallidos les suena, amigo, date cuenta. Por ahí no es. Uy, yo siempre fallo ese de gastar menos dinero en lo que no necesito. No, pues si nos vamos a sincerar, esa lista de propósitos que yo les acabo de leer fallidos eran mis propósitos para este año. Hasta que grabamos este episodio.
También decir algo que es muy importante, Susi, en todas las frases que mencionaste. Por ejemplo, leer más libros. Si yo te dijera a ti eso como una frase suelta, porque al final eso es lo que manifestamos al universo, a Dios, reitero, dependiendo de lo que ustedes crean, ¿qué significa leer más libros? No tengo ni idea, porque es que leer más libros puede ser que el año pasado leí 0 y esta vez voy a leer, ¿qué? Media hoja. Todo eso hay que definirlo muy bien. Entonces, por ejemplo, este año mi objetivo es leer 3 libros. Estoy poniendo un ejemplo. De nuevo, si no leo ni media hoja hace 10 años, pues no voy a pretender leerme 27 libros este año. El cerebro lo va a ver tan poco alcanzable que ni siquiera vamos a terminar leyendo uno. Entonces, ¿qué es más? A eso hay que ponerle algo claro, porque al final del año, si te leíste uno solo, eso era suficiente para tu más. ¿Cómo lo vas a medir? Entonces, fundamental, gastar menos dinero. Podría ser mucho mejor. Quiero ahorrar tal monto mensualmente de los ingresos que estoy recibiendo, por ejemplo, y ser muy específico, porque yo voy a tener claro desde el principio del año cuál es el monto que voy a tener ahorrado al final del año. Llegamos a mi sección favorita, la ronda de preguntas rápidas. Esto o aquello. Bueno, Cami, llegamos a mi sección favorita, la ronda de preguntas rápidas. ¿Escribir los propósitos o imprimir fotos que los representen? No, May, está muy complicado. Definitivamente necesitamos escribirlos y manifestarlos. ¿Compartir los propósitos con amigos o reservarlos para uno? Reservarlos para uno. ¿Hacer rituales o dejar que el universo fluya? En lo personal me gustan los rituales. ¿Pizza o pizza? Pizza. ¿Con botas o sin botas? Siempre con botas. Bueno, Cami, para despedir este episodio queremos que nos compartas el adult tip. Bueno, mi adult tip para todos los que nos están escuchando es tener siempre presente que de verdad somos nosotros los responsables de crear la vida que realmente queremos tener. Así que regálense realmente la oportunidad de invertir un tiempo que es para ustedes, en sentarse, en escribir conscientemente esos propósitos, en intentar algo diferente para conseguir resultados diferentes. Cami, pues muchas gracias por acompañarnos, por compartirnos toda esa información que hoy, bueno, yo la verdad me voy a reflexionar a la esquina de mi cuarto. Voy a reescribir cada uno de mis propósitos. Para quienes quieren conocer más sobre el acompañamiento que Camila ofrece como coach, pues pueden encontrarla en Instagram, en Twitter también, en Facebook como @CamilaFernandezCoach o en su sitio web camilafernandezcoach.com. Susi, May, muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos escucharon y de verdad esperamos que estos tips y estas recomendaciones les ayuden a continuar construyendo la vida que ustedes quieren tener. Pongámonos las botas y a cumplir propósitos paso a paso. Pues qué gusto, Camila. No, perdón, voy a volver a empezar. Ay, no, esperen un momento, no me siento preparada para esto. Ok. Genial. Sean muy conscientes. Ay, no, perdón, vuelvan a empezar. Dale. No, perdón, ese ejemplo no funciona. Ahorrar más. Perdón. Claro, un segundo que el gatito está desesperado. Claro. Ay, perdón. Espérate, Cami, que Maya está realizando la ahogación. me ahogué. Un momentito, tomo agüita. Empiezo yo de una. Sí. O sea, no me van a volver a preguntar. No.